al obispo de Boston: ¿va usted a visitar las casas de putas de la ciudad? Y dijera lo que dijera, mal. El obispo dice que no visitará, o el obispo sí visitará. Peor sería si uno le dijera si daría su sangre. No, yo por una etarra nada, Por salvarle la vida. La vida, no sé, depende de cómo me cogiera. A lo mejor la miradita que tuviera. La pregunta también, por desgracia, sí, por desgracia, las cosas suceden al revés, ¿no? Es el etarra el que tiene oportunidad de salvarle la vida a alguien y se la quita, ¿no? Uh-huh. Si tuviera aquí delante, Federico, a Josu Ternera, ¿le preguntaría o se marcharía? No, yo me marcharía. Yo nunca he entrevistado a un terrorista ni pienso hacerlo. Yo creo que los terroristas son gentuza y que no hay que darles carta de ciudadanía. Porque si no, hay un prestigio en el crimen. La violencia en general tiene un aura de poder que eso sí es peligroso. ¿No entrevistaría a Otegi? No, es un criminal. Es de los que intentaron matar a Gabriel Cisneros. O sea, son pistoleros. Y yo creo que tiene que haber una línea de demarcación muy clara. Entiendo que lo haga otra gente, pero desde luego yo no lo haría y no lo he hecho nunca en la radio ni pienso hacerlo. Ni terroristas ni gente que defiende el terrorismo. Uh-huh. Porque lo entiende como apología. Sí. ¿Usted cree que no hay que sentarse a hablar con los terroristas? No, lo que hay es que meterlos en la cárcel. Por eso es tan difícil la salida, ¿no? No, es que no hay salida. La salida a un proyecto totalitario es destruirlo. Los etarras son unos hijos de Satanás, pero son gente valiente y además es gente que se la juega, que tiene un proyecto y que se juegan 20 años de cárcel. Hombre, normalmente no los matan, ¿no? Pero en fin, 20 años de cárcel en la vida de cualquiera es un golpe brutal. ¿Y tú crees que esos tíos han estado matando, a veces muriendo, para que al final acaben de concejales en un ayuntamiento del PNV? Pues no, como pasa siempre con todos los revolucionarios, digamos, de tinte totalitario. Es o todo el poder o nada, ¿no? ¿Y usted se atreve a decirme que con Aznar vivíamos mejor? Hombre, con Aznar España vivía bastante mejor que ahora y sobre todo no estaba en un proceso de demolición. Yo he criticado a Aznar conociéndolo desde siempre, y me he peleado con él más que la mayoría de los que entonces lo hacían. Y ahí tienes el libro ese de Con Aznar y contra Aznar, que lo demuestra. Son 15 años. Yo conocí a Aznar cuando nadie daba un duro por el que digo un duro, ni un céntimo. ¿Se atreve a contarme cómo comienza el libro? Sí. Que me impresionó. Sí, pues es cuando el día 1 de mayo del año 98 nos invita Aznar, a Luis Herrero y a mí, a la Moncloa, y nos dice que riñe con Antonio Herrero, que era nuestro amigo, el que hacía la mañana entonces. Yo estaba con Luis de comentarista de Antonio y además haciendo la revista de prensa con Luis por la noche. Y bueno, pues lo que cuento es lo que pasó exactamente, tal y como yo lo recuerdo. Es verdad. Eso no quiere decir que yo piense que Aznar, que en los medios, en la cuestión de la comunicación, ha sido un desastre. Sin embargo... En la guerra, ¿no? En la guerra probablemente fue un error. Lo de los medios fue un crimen, porque dejó a media sociedad española sin observatorios, casi sin respiraderos, por quererlo controlar todo, ¿no? Que es la manía de los políticos. Pero Aznar ha sido el mejor presidente, aparte de eso, que hemos tenido en 200 años en España, y eso sin ninguna duda. Desde Cánovas, como mínimo, no ha habido otro. Desde el punto de vista económico, yo creo que desde Carlos III no ha habido un fenómeno de prosperidad tan trabajado como el de Aznar. Y eso hay que reconocérselo. Luego es un tipo antipático, es un tipo pues un poco borde, que se lo creyó, como todos en la Moncloa a partir de la primera legislatura, pero yo creo que muchas de las cosas que hizo Aznar hay que hacerlas siempre. Es difícil entrevistarlo, ¿eh? No... Aznar, imposible. Sí. Posible, es un hombre muy hermético y complicado. Sí, es complicado. Sí. No me parece una persona sensible. Le gusta mucho la poesía, pero eso no quiere decir nada. Rimbaud era un poeta extraordinario y se dedicaba al tráfico de esclavos. Claro. No, yo creo que Aznar es de estos tímidos, el clásico feo tímido que al final se casa con la chica guapa, etcétera, pero que tiene una relación difícil con los demás. Sí. Tal vez por esto es un buen político. Bueno, digamos que no se entraña con el otro.
Perdone una pregunta, Federico. ¿Lo de Antonio Herrero fue un accidente? Sí, yo estoy convencido que fue un accidente. Lo que pasa es que es verdad que hay servicios secretos que pueden hacer que parezca un accidente un crimen, pero yo creo que fue un accidente, estoy convencido, y si creyera otra cosa, por supuesto que habría dedicado todo el tiempo y todo el esfuerzo a averiguarlo. Yo creo que por desgracia fue un accidente que se produjo después de una campaña feroz contra Antonio, que hizo que le estallara una úlcera. Antonio estaba mal del estómago y tuvo una campaña brutal. Era, bueno, fíjate, la última entrevista que hace, la penúltima casi que hace Antonio, fue a Ágata cuando el vídeo de Pedro J. Es decir, era un clima de una tensión. Él probablemente pues no hubiera seguido en la COPE porque todo estaba contra Antonio, ¿no? Antonio se había peleado con Aznar, con Felipe, con todos, y yo creo que de alguna manera estalló, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Pues del 98, 9 años. 9 años. Bueno, va a hacer 9 años ahora en mayo. ¿Cómo fue? Hay muchos españoles que no lo saben. Lo de Antonio, sí. Pues haciendo submarinismo, después de comer, él tenía una úlcera y parece que le estalló. Entonces tuvo un vómito de sangre y se ahogó en Marbella. Bueno, Antonio era una fuerza de la naturaleza. Murió joven, y yo cuento ahí en el libro que tuvo un entierro más de torero que de periodista, porque la gente lo que apreciaba de Antonio era eso de ir a por todas, ¿no? Y bueno, pues Antonio era así, y Antonio es el creador de la radio que ahora estamos haciendo algunos. Naturalmente Antonio tenía su forma de ser, yo tengo la mía, Antonio tenía una formación cultural, yo tengo otra, pero la idea general de que nosotros estamos aquí para tocarle las narices al que manda, eso es lo esencial, y eso yo creo que lo conservamos. ¿Volverá a la extrema derecha? No, yo creo que no volverá mientras la derecha no abandone la idea nacional. Es decir, lo que le da una fuerza enorme a la derecha es la idea de España. Hasta el punto de que, en base a la idea de España, y eso es mérito de Aznar, ha conseguido volver al liberalismo económico que había abandonado desde el 98 de Cánovas, ¿eh? Es que Aznar acogió a todos, ¿no? Tuvo claro incluso a los fachas. Sí, pero los desactivó. Bueno, en realidad el que hizo esa tarea la más difícil fue Fraga, las cosas como son, ¿no? Pero Aznar es el que no tenía el complejo de origen de Fraga. Pero claro, haber sido ministro don Franco tantos años, etcétera, y ese complejo sale. Pero la idea de España es tan fuerte en la derecha que une a creyentes y no creyentes, a liberales y no liberales, y ese es el elemento diferenciador. Y mientras la derecha defiende